Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Grado 5 en medio del inicio del juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso Cócteles. El programa de hoy queremos enfocarlo desde un punto de vista que tiene que ver con el factor Alberto, no Alberto Fujimori, quien durante los últimos días y las últimas semanas ha aparecido constantemente y ha hecho noticia. Primero porque se afilió a Fuerza Popular, grabaron un video que fue publicado por las redes del partido en el que aparece junto a Keiko firmando su adhesión a Fuerza Popular. Ya se empezó a especular y hablar sobre una posible candidatura, a pesar de que la Constitución se lo impide. Luego, Fuerza Popular Keiko Fujimori anuncia que se fractura la cadera Alberto Fujimori y el viernes es internado en UCI, según lo que dice Keiko Fujimori. Y ese mismo día escribe una carta, bien raro desde UCI, en la que básicamente anuncia su candidatura. Vamos a leer la carta, no sé si puedan ampliarla para leerla porque las letras son bastante pequeñas. Respuesta a periodista del Comercio. Me encuentro en una clínica local recuperándome de una caída a la espera de una cirugía que confío superaré con éxito, con muchas ganas de volver a casa para seguir adelante. Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos. Esto ha sido interpretado por todos como que está lanzando su candidatura, no sabemos exactamente todavía a qué. Pero yo quiero invitar a los panelistas que están siguiendo el juicio a Keiko Fujimori en las redes de la República, a los periodistas César Romero y Diego Quispe, porque no es normal tener a buenos periodistas conduciendo un programa en vivo con quienes podamos comentar el tema. César, Diego, ¿están allí? Sí, David, aquí seguimos con toda esta incidencia de esta primera audiencia que ya nos da una idea de lo que hemos dicho, ¿no? Que este va a ser un proceso largo. Imagínate, esto comenzó puntualmente a las 9, ya pasaron 2 horas y no pasamos de esta etapa de identificación, ¿no? De que los abogados identifiquen sus datos, los acusados den sus nombres y qué hacer con los que no se han podido presentar, por los que por diversos motivos de salud o personales no han podido estar presentes. Imagínate, vamos 2 horas con eso, ¿no? Que aparentemente puede parecer sencillo, pero es parte de la práctica judicial que se tiene que cumplir, ¿no? Así es, y según escuchaba a Rosa María Palacios ahora, aparentemente todo lo que va a haber hoy día va a ser la identificación. Van a más o menos decir sus generales de ley, ver por qué algunos no se han presentado, presentar excusas, dispensas y, digamos, dar inicio al proceso a través de esa identificación inicial. Yo quería plantearles el tema de Alberto Fujimori, ¿no? Comentábamos que en los últimos días y en las últimas semanas ha aparecido mucho en los medios Alberto Fujimori, y esto, o sea, sin duda no hay casualidades en la política, esto es parte de una estrategia también política de cara al juicio que empieza hoy, que está enfrentando su hija Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Entonces, pareciera que la estrategia es que no se hable del fujimorismo solamente en términos criminales, ¿no? Vinculados al caso Cócteles, sino también generar una expectativa sobre una posible postulación de Alberto Fujimori, de la que también se está hablando. ¿Cómo ven ustedes esta estrategia, Diego, por favor, primero? Sí, más que todo también hay algo que destacar, ¿no? Ayer cuando entrevistan a la señora Fujimori y le preguntan sobre la posible postulación de su papá, ella responde: van a ser los organismos electorales quienes definan la postulación de mi papá. Y como sabemos, desde el Congreso se ha iniciado, en el caso de Fuerza Popular, una especie de intento por recomponer los organismos electorales. Entonces, sobre todo en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que es al final quien va a tener la última palabra si el papá de la señora Fujimori puede postular o no. Y hay que recordar también, David, de que antes que acabe la legislatura en el Congreso, se iba a discutir un proyecto de ley, se iba a aprobar en el Pleno un proyecto de ley que iba a impedir... La ley Antauro, ¿no? Ajá, exacto, y que incluía delitos por lo que había sido sentenciado el dictador Fujimori. Pero claro, no hubo acuerdo y el proyecto regresó a la Comisión de Constitución porque Fuerza Popular quería excluir los delitos por los que había sido sentenciado el señor Fujimori. Claro, el dictamen tal cual iba a impedir de que el papá de la señora Keiko pueda postular. Y que ahora la señora Fujimori diga, ¿no?, que va a ser los organismos electorales, eso da el mensaje de que también
en la próxima legislatura, desde el Congreso de la República, van a continuar los ataques contra el sistema electoral. Es más que todo por esa parte, ¿no? Y en el caso de la señora Fujimori, ella, recordemos que también puede ser senadora. Ahora, si es senadora, eso no va a impedir de que los efectos del juicio, o sea, no la va a salvar de una sentencia, porque ya no hay inmunidad y porque los hechos por los que le están procesando a la señora Fujimori no son hechos de función congresal, ¿no? En ese caso, básicamente cumpliría su función si es que llega a ser senadora, ¿no? César, tu opinión sobre el tema de Alberto Fujimori y cómo su digamos, esta aparición ante los medios con una serie de hechos vinculados a su posible candidatura pretenderían también distraer un poco la atención del juicio a su hija, que es quien está acaparando titulares en estos días. Sí, es indudable que han puesto a Alberto Fujimori como un distractivo, ¿no? Si bien todo este proceso no le afecta legalmente, no impide legalmente que ella sea candidata, que postule ya sea a la presidencia de nuevo o a una senaduría, sí le afecta su imagen al interior del país, al exterior. Recuerda, ha estado en Estados Unidos hace poco, ha estado en España hace poco, buscando, me imagino, apoyos políticos. Pero, digamos, estar juzgada, estar procesados por delitos tan graves como organización criminal, como lavado de activos, eso afecta a su imagen. Y un poco para, digamos, distraer la atención pública en este momento, lo ponen al frente a Alberto Fujimori como una posibilidad de volver a ser candidato, conociendo que eso va a generar polémica, discusión en la opinión pública de si puede, no puede, cuáles son las condiciones. En general, entonces eso es lo que indudablemente buscan al haberlo puesto en este momento. Justo ahora que se inicia la primera audiencia, vienen oficializando, se inscribe como militante del partido, ahora se habla de su candidatura, ¿no? Eso es lo que quieren, es que la discusión pública vaya a eso y no vaya a los temas que se van a tratar en este juicio. Ahora, hay un artículo de la Constitución que impide la postulación de Alberto Fujimori porque él está condenado por delito doloso y, digamos, el indulto no significa que se le anule la condena. El indulto simplemente es un perdón, pero la condena, él sigue condenado por los delitos por los que fue condenado, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad y de corrupción, además. Entonces, hay un artículo de la Constitución que se lo impide. Está esta llamada ley Antauro que mencionaba Diego, que se trató de pasar cambiándola para permitirle postular a Fujimori y finalmente regresó a la Comisión de Constitución, pero también se podría hacer una modificación constitucional que necesita 2 legislaturas. O sea, en esta legislatura que empieza podrían modificar la Constitución para permitir la postulación de Fujimori y en la siguiente, que iniciaría en marzo del próximo año, reafirmarla con una segunda votación. ¿Ustedes creen que ese también podría ser un camino, Diego? En ese caso, a ver, la afiliación de Alberto Fujimori a Fuerza Popular también responde a una cuestión de plazos, ¿no? Porque el 12 de julio vence el plazo para que las personas que deseen participar en una elección primaria en el proceso electoral del 2026 puedan afiliarse. Es muy curioso esto, David, porque el 13 de junio fue la última sesión del Pleno en esta legislatura y fue el 13 de junio que se devolvió ese proyecto de ley a la Comisión de Constitución. 2 días después, Alberto Fujimori se afilia a Fuerza Popular. Es decir, si esta ley quizás se hubiera aprobado, hubiera tenido cierto impacto en la afiliación del señor Fujimori al partido de su hija. Ahora, claro, tú muy bien lo dices, pues se podría cambiar el artículo 34 de la Constitución, pero se necesitan 2 legislaturas y se necesitan 87 votos. A ver, la legislatura empieza en agosto, podría aprobarse en primera votación de agosto a diciembre, ¿no? Y la segunda legislatura comienza en marzo del 2025. Ahora, ¿cuándo es el último mes para que la presidenta de la República pueda convocar al proceso electoral? Abril del 2025. O sea, podría ser, tienen el tiempo justito, ¿no? Sí, si es que van por ese camino. Los plazos en ese sentido calzan, ¿no? Calzan para que lo puedan hacer a más tardar marzo del 2025, cambiar ese artículo de la Constitución. Y sería, claro, lamentable porque ha costado demasiado debate, ¿no? Modificar ese artículo de la Constitución como parte de una reforma política, ¿no?
Ahora, César, ¿tú crees que podrían ir por ese camino, considerando además, como dice Diego, que se necesitan 87 votos en dos votaciones, pero que esto no solamente beneficiaría a Alberto Fujimori, sino a otros condenados, y todos los partidos tienen condenados, incluso líderes que están siendo procesados y que podrían ser eventualmente condenados y que podrían beneficiarse? Entonces se podría llegar a un consenso entre estas fuerzas que controlan el Congreso, esta gran coalición, para aprobar una norma que no solamente beneficia a Fujimori, sino a otros líderes, como por ejemplo se me ocurre Vladimir Cerrón. Sí, es indudable que el Congreso tiene los tiempos, tiene la mayoría para introducir reformas constitucionales, reformas legales, para ayudar, porque, digamos, como tú mismo lo has dicho, casi todos los partidos políticos tienen procesos penales, tienen investigaciones, tienen la posibilidad de que por ahí se dicte una sentencia, una condena que les impida postular. Entonces pueden avanzar, tienen los tiempos, tienen el poder, tienen los votos para generar cambios legales que afecten y que les permitan, a pesar de tener una condena, ser candidatos y la posibilidad de ser elegidos, ¿no? Ahora, también se está especulando mucho sobre qué le conviene más al Fujimorismo, que Fujimori postule a la presidencia en lugar de Keiko Fujimori, que ya tuvo 3 derrotas, o que postule al Senado como cabeza de lista. Incluso se especula sobre la posibilidad de que, postulando a la presidencia, aparezca Keiko como vicepresidenta y finalmente, por sucesión constitucional, Keiko asuma la presidencia, porque en los últimos años todos los vicepresidentes han terminado en la presidencia, ya sea por renuncia, vacancia o recientemente por un autogolpe. ¿Por dónde creen ustedes que les conviene más al Fujimorismo llevar una candidatura de Alberto Fujimori en caso logre modificarse la Constitución? Bueno, es evidente que con todas las reformas electorales que está viendo en vísperas del proceso electoral 2026, el Fujimorismo está apelando a su voto duro para poder pasar a segunda vuelta, ¿no? Es por eso que, si vemos, hasta ese momento no se han puesto trabas para que más partidos políticos puedan inscribirse. En ese sentido, ¿no?, Alberto Fujimori, según diversas encuestas, ¿no?, cuenta con mayor aceptación en la población que su propia hija. Quizás la diferencia no es marcada, ¿no?, pero esa diferencia, por más pequeña que sea, es lo que marca, valga la redundancia, la diferencia entre pasar o no a segunda vuelta. Y ya sabemos que una vez en segunda vuelta, otra vez se arman las coaliciones, las alianzas, para ver quién realmente va a ser presidente de la República. Yo creo que así Keiko y Alberto Fujimori estén en una misma plancha presidencial, ambos, de acuerdo a ley, están facultados también para ser parlamentarios en el 2026, independientes si postulan o no a la presidencia de la República. Claro, en el caso de Keiko Fujimori, tiene un proceso judicial que está en marcha, pero en el caso de su papá también. Ojo, porque recordemos casos como el caso Pativilca, por ejemplo, ¿no? César. Sí, digamos, ¿qué es lo que más le conviene a Fuerza Popular? Creo que ellos están jugando con ambas posibilidades, ¿no? O sea, de llegar a la presidencia, ¿qué es lo que buscan? De retornar al gobierno central, de qué es lo que buscan, lo ha intentado Keiko Fujimori varias veces, hasta ahora no lo ha logrado. Ver la posibilidad de que con su padre lo consigan. Pero como dice David, también la posibilidad de ir al Senado, que es lo que, digamos, han tenido este gobierno a la sombra, si quieres, desde el 2016, poder a través del Congreso, ¿no? Entonces, mantener esa mayoría en el Congreso también es importante para ellos, porque, como se ha visto, desde el Congreso se puede hacer muchas cosas. Si ellos pierden esa mayoría que han tenido desde el 2016, viene desde antes, 2011, esa mayoría en el Congreso tampoco les va a convenir, porque digamos, la forma en que se estructuró la relación entre el Congreso y la presidencia fue en la Constitución del 93 para mantener el control del país, sea teniendo la presidencia. Y si perdías la presidencia por algún motivo, la podías controlar con el Congreso, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, ellos van a jugar a ambas posibilidades, ¿no? Sí, además, como decía Rebeca Diz, la editora de Hildebrand en sus 13 hace poco, Fuerza Popular se ha dado cuenta que
se puede gobernar desde el Congreso, ¿no? Incluso han modificado la Constitución de manera que el Congreso cada vez tiene más poder frente al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ya prácticamente no puede, por ejemplo, disolver el Congreso, pero para el Congreso sigue siendo igual de fácil, solo con la fuerza de los votos, vacar al presidente, por ejemplo. Entonces, un arma se mantiene tal cual y la otra ha sido totalmente debilitada. Entonces, y lo vemos, ¿no? Vemos a un Congreso que ha sometido a un poder ejecutivo que básicamente es una mesa de partes de lo que dispone el Congreso de la República. Finalmente, Keiko, como procesada, iba a ser candidata al mismo tiempo. Entonces es distinto haber visto a una Keiko Fujimori con todas las acusaciones que habían en su contra, digamos, declarando y todo, pero ahora verla en un proceso en el que se van a ventilar todas las pruebas y ella va a tener que responder junto a sus abogados durante una eventual candidatura suya también. ¿Cómo creen que eso va a afectar su candidatura? Porque ella va a tener que alternar entre el proselitismo y su defensa legal en el caso Cocteles. Diego. Creo un factor importante va a ser hasta qué punto llega el agotamiento de la indignación de las personas que no simpatizan con la señora Fujimori, ¿no? Era muy distinto en el caso cuando José Domingo Pérez pedía la prisión preventiva, porque muchas personas en el país interpretaban esa prisión preventiva como una sentencia, ¿no? Cuando en realidad era básicamente una medida en el marco de una investigación preparatoria. Pero en este caso estamos hablando de un juicio y de audiencias que van a ser muy largas y quizás muy desgastantes, ¿no? Y si es desgastante para las partes que están involucradas, para un sector de la población puede interpretarse de que no hay sentencia hasta este momento porque la señora es inocente. Pero para otro sector puede interpretarse de que no hay sentencia porque la señora continúa presuntamente obstruyendo a las diligencias y las indagaciones, ¿no? Entonces, para mí va a ser muy determinante, ¿no?, el factor del agotamiento que pueda tener el elector que quiere decidir su votación en torno a lo que viene aconteciendo en este proceso judicial, ¿no? César, ¿tú qué opinas sobre el impacto que puede tener este proceso en una candidatura de Keiko? Porque se habla de que esto puede durar 2 años como mínimo. Incluso el doctor Azabache dice que puede durar 6 años, el proceso contra Keiko Fujimori y el caso Cocteles. ¿Cómo ves a una Keiko candidata siendo procesada y con toda, digamos, la exposición de pruebas y de testigos al mismo tiempo en los medios? Va a ser terrible para una candidatura de ella, que ya viene con cuestionamientos políticos. Imagínate, estaría hoy en un meeting, en una campaña, tratando de convencer a la gente de lo que va a hacer, y al día siguiente en la audiencia, con toda la cobertura mediática de lo que sucede en la audiencia, de su participación, de sus declaraciones, de testigos, ella misma teniendo que someterse a estas audiencias. O sea, no va a poder hacer tantos viajes de campaña, porque tiene que estar presente en la audiencia. En este primer momento, y como hemos visto ya de la complejidad, el tribunal ha visto, por ejemplo, audiencias lunes y martes. Si mantenemos esa secuencia, lunes y martes de audiencias, o sea, lunes y martes ella no podría hacer otra cosa. Y lo general, digamos, esto es por la primera audiencia, ¿no? Pero generalmente en estos casos complejos, los jueces planifican 3 audiencias semanales, digamos, lunes, miércoles y viernes. Entonces, lunes, miércoles y viernes ella tenía que estar sometida a los jueces, asistiendo a las audiencias, porque es un juicio y tiene que estar ella presente en todo esto, y le quedarían martes, jueves y el fin de semana para hacer sus actos de proselitismo, de campaña. Entonces, como te digo, donde ella dice una cosa y un testigo al día siguiente puede decir otra cosa que la perjudique, es terrible. Por eso es que, digamos, ellos están jugando mucho ahora a estos recursos de nulidad que impidan que el juicio se pueda desarrollar en este momento. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la audiencia. Conmigo llegamos hasta aquí, eso ha sido todo en Grado 5. Muchas gracias por sus opiniones, ha sido muy interesante. Y gracias, los dejo con la transmisión a través de La República. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, David.